Tengan todos muy buenas tardes, estimados estudiantes. El motivo de este video es para explicarles ciertas peculiaridades con respecto al derecho tributario. Como hemos venido analizando desde el principio de ciclo, ustedes saben que el derecho tributario es una derivación del derecho administrativo. Pero el derecho administrativo, que es el que rige todas las formas en las cuales los funcionarios públicos cumplen sus funciones de conformidad al artículo 86, inciso tercero de la Constitución de nuestro hermoso El Salvador, se puede determinar que ellos tienen una línea de comportamiento en la cual siempre tienen que respetar la ley. El derecho administrativo prácticamente es sumamente amplio, sumamente general de aplicación en todo nuestro sistema jurídico para cualquier funcionario público. Posteriormente de ello, del derecho administrativo se deriva lo que es el derecho financiero. Del derecho financiero se encarga de regular todas las formas en las cuales el Estado obtiene sus ingresos, y posteriormente del derecho financiero se desprende una forma especial de obtener ingresos. Esta forma especial de obtener ingresos de forma coercitiva, es decir, utilizando la fuerza, nace el derecho tributario. Por lo tanto, desde el inicio del ciclo, nosotros hemos entendido y hemos comprendido que efectivamente el derecho tributario es aquel por medio del cual el Estado impone una relación jurídica tributaria a determinados ciudadanos que cumplen determinados requisitos y determinadas circunstancias una obligación. Y al imponerles esa determinada obligación los convierte en contribuyentes. Es decir, que ese hecho generador, ese hecho imponible, lo crea el Estado bajo su potestad de poder imponer tributos a los ciudadanos. ¿Cuál es el fundamento constitucional para que el Estado pueda imponer tributos? Ustedes recordarán que el derecho de propiedad de cualquier ciudadano está regulado en el artículo 2 de la Constitución de la República. Posteriormente, el artículo 22 de ese mismo cuerpo normativo de la Carta Primaria establece de forma un poco más amplia que todas las personas pueden hacer con sus bienes lo que ellas deseen. Existe la libre disposición sobre nuestra propiedad. Bajo ese orden de ideas, nosotros entonces concebimos efectivamente que podemos hacer con nuestros bienes lo que querramos, incluso aún después de muertos. Luego de ello, el artículo 101 y 103 de la Constitución de nuestro hermoso El Salvador, en la parte del título del orden económico, establece que nuestra propiedad no tiene limitantes más que la justicia social y la función social. Es decir, que nuestra propiedad está encaminada a poder colaborar con la satisfacción de necesidades básicas que el Estado debe de cumplir. Bajo esa óptica es que el Estado puede imponer bajo una relación jurídica tributaria una obligación a determinadas personas. Hemos visto a lo largo de este ciclo que esas personas que adquieren la calidad de contribuyentes es porque realizan un determinado comportamiento, una determinada acción, realizan una conducta que el legislador ha establecido previamente, principio de legalidad. En el derecho tributario se le llama reserva legal. Y esto viene a armonizar, viene a concretizarse con respecto al artículo 86, inciso tercero de la Constitución de la República. En ese sentido, efectivamente, no pueden haber relaciones jurídico-tributarias, no pueden haber obligaciones tributarias si antes no existe una ley que determine cuál es el comportamiento descrito por la norma que va a crear esa obligación tributaria. Esto como un pequeño preámbulo, porque en estas últimas unidades hemos estado analizando lo que es la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestaciones de servicios y la ley de transferencia de bienes raíces. Hemos podido determinar que cada una de estas leyes es creada y en cada una de estas leyes el legislador va a establecer cuál es el comportamiento, cuál es la acción, cuál es la conducta que va a determinar y que va a describir bajo la cual se va a imponer una obligación tributaria. Es decir, que cada una de estas leyes es totalmente similar, coincidente, ya que en sus artículos se establece cuáles son los hechos generadores. Se establece
bajo ese principio de legalidad, bajo el principio de reserva legal, cuáles son los comportamientos, conductas o acciones que van a hacer a un ciudadano obligado tributario, le va a dar la calidad de contribuyente. Les explicaba en clases anteriores que esa calidad de contribuyente no es similar en los tres impuestos que he mencionado, porque en el impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestaciones de servicios, la calidad de contribuyente no se adquiere por la realización del hecho generador. A diferencia del impuesto sobre la renta, a diferencia del impuesto a la transferencia de bienes raíces, donde al realizar el hecho generador, las personas que llevan a cabo esa conducta, las personas que llevan a cabo ese comportamiento, se vuelven contribuyentes. En el impuesto a la transferencia de bienes muebles o prestaciones de servicios, al cual me voy a referir de ahora en adelante como el IVA, la calidad de contribuyente se adquiere por hacer una determinada inscripción como contribuyente, por inscribirme en un determinado registro y adquirir la calidad de contribuyente. No obstante ello, hay ciertos hechos generadores que van a obligar al contribuyente registrado a pagar el IVA. Pero bajo esa primera óptica les explicaba yo a ustedes que el contribuyente registrado del IVA pareciera un receptor, porque en la mayoría de los casos, el contribuyente no soporta la carga económica para pagar el tributo, porque el IVA es un impuesto indirecto. Es un impuesto indirecto porque el contribuyente obligado no soporta la carga económica de pagarlo, sino que quienes lo soportan son los consumidores finales. Diferente en el impuesto sobre la renta, diferente en el impuesto a la transferencia de bienes raíces, donde en ese instante que se crea el hecho generador, en la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto a la transferencia de bienes raíces, el obligado es el que va a soportar la carga económica. Ya lo establece la ley del impuesto a la transferencia de bienes raíces, que va a ser el comprador el que va a soportar la carga económica. Ya lo establece la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 2, bajo 4 supuestos de hechos generadores, quienes van a soportar la carga económica. Por ejemplo, el más común y el más conocido por todos nosotros, nos referimos a aquella persona que percibe un salario, que percibe un incremento en su patrimonio por obtener un ingreso denominado salario. Esta persona va a ser la encargada de soportar la carga económica, por lo tanto, en razón de ello, se convierte en un impuesto directo. En el IVA no es así. En el IVA el consumidor final es el que debe de soportar la carga económica de pagar el tributo, pero no es ese consumidor final el obligado a llevar ese dinero al Estado, sino que el obligado a llevar ese dinero al Estado es el agente receptor que se inscribió como contribuyente. No soporta la carga económica, pero él, bajo esas cuentas contables de débito y crédito fiscal, está acumulando una cierta masa de dinero de ese débito fiscal, del cual se va a restar el crédito fiscal para posteriormente, cuando concluyan ciertos periodos fiscales, pasarlo al Estado. Diferente, como les decía, en la transferencia de bienes raíces, de bienes inmuebles, la persona que compra está obligada a pasarlo al Estado. Y no solo al Estado de esa manera a modo de impuesto, sino que cuando quiere inscribir y hacer su derecho erga omnes, se va a ver en la obligación de pagar una determinada tarifa, o lo que nosotros ya hemos conocido como un precio público. Bueno, ahora bien, este preámbulo nos sirve para lo siguiente. Yo les decía a ustedes en las primeras unidades de este ciclo que ese principio de reserva legal tiene una fase positiva y una fase negativa. En la fase positiva, bajo el preámbulo anterior, hemos determinado que ese hecho generador, esa conducta descrita, ese comportamiento establecido por la norma, viene a establecerse en la ley. Y esta es la fase positiva, es decir, nosotros realizamos ese comportamiento, nosotros realizamos esa conducta, nosotros realizamos esa acción y nos veremos obligados a pagar el tributo por tener esa calidad, tanto en el impuesto sobre la renta como en el impuesto a la transferencia de bienes raíces. Ya hicimos las diferencias con respecto al IVA de por qué es un impuesto indirecto. ¿Cuál es la fase negativa? La fase negativa es que el mismo legislador en esos mismos cuerpos normativos coloca cuáles son las personas que están exentas del pago del tributo. Les decía yo al inicio del ciclo
que la palabra exención es quizás uno de los términos que le da autonomía al derecho tributario. ¿Por qué es un término que le da autonomía al derecho tributario? Porque es muy propio del derecho tributario. Quizás de alguna manera vamos a encontrar un esbozo, alguna circunstancia parecida en alguna otra rama del derecho. Pero en el derecho tributario, exención significa el perdón de una obligación tributaria. Ojo con esto. Siempre les he intentado explicar que ustedes entiendan que bajo esa situación la exención es aquella circunstancia bajo la cual un determinado ciudadano realiza todos y cada uno de los pasos que lo convierten en contribuyente. Es decir, que el ciudadano realiza la conducta, realiza el comportamiento que ha sido descrito por la norma que lo convierte en contribuyente y está obligado al pago del tributo. Sin embargo, la misma norma lo deja exento, le perdona el pago del tributo. Quiere decir que en ese momento ha terminado, ha acabado con todo el comportamiento descrito y por lo tanto está obligado a pagar el tributo. No obstante, la exención, que también por el principio de legalidad, por el principio de reserva legal del derecho tributario, debe estar contemplado de forma clara, precisa y fija en la ley. Quiere decir que tanto la ley del impuesto sobre la renta establece cuáles son sus hechos generadores y también va a establecer cuáles son sus exenciones. Lo mismo sucede con el impuesto a la transferencia de bienes raíces. El legislador establece cuáles son sus hechos generadores y cuáles serán sus exenciones. Lo mismo sucede en la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles. El legislador establece su hecho generador y establece cuáles son sus exenciones. Ojo, en la exención, ese comportamiento, esa conducta descrita se perfecciona, se consume. Es decir, estaríamos obligados al pago del tributo. Sin embargo, bajo ciertas calidades, bajo ciertas circunstancias especiales, viene el legislador y perdona a ciertas personas el pago de ese tributo. Interesante, hay otra figura jurídica que también le da una autonomía, que le da una independencia al derecho tributario, que es la no sujeción. Yo les decía a ustedes en clases anteriores que la no sujeción, a diferencia de la exención, no se pueden terminar todos los pasos o comportamientos de la conducta descrita para volvernos contribuyentes. Es decir, que si en la exención teníamos que hacer 5 pasos para volvernos contribuyentes, en la no sujeción hay uno que nos falla y no nos permite tener la calidad de contribuyentes. Bajo esa manera viene el legislador a establecer también bajo el principio de legalidad y de reserva legal cuáles serán esos supuestos por los cuales no estarán sujetos al tributo. Nosotros analizamos entonces cómo el principio de reserva legal, el principio de legalidad, llamado principio de reserva legal en el derecho tributario, viene a limitar la potestad de imposición que tiene el Estado para crear tributos y obligarnos al pago de ciertas cargas económicas en razón de los fundamentos constitucionales antes mencionados. Estos principios que vienen a limitar la potestad impositiva tributaria que tiene el Estado no solo es el principio de reserva legal, sino que también tenemos otro principio que es sumamente relevante, que es el principio de capacidad contributiva. El principio de capacidad contributiva establece que se le va a imponer esa carga económica de pagar determinados tributos a un ciudadano siempre y cuando éste muestre con su comportamiento, con sus acciones, con sus conductas, la capacidad de pagar el tributo. La capacidad de pagar el tributo. En la ley del impuesto sobre la renta, ese incremento de salario, ese incremento patrimonial que se recibe por el salario, por tener el ingreso de salario, se incrementa el patrimonio, determina capacidad contributiva. Y en este caso, la ley del impuesto sobre la renta sería un impuesto progresivo. A mayores ingresos tiene una persona en su salario, mayores ingresos tendrá en su patrimonio. Mayores ingresos que tenga en su patrimonio, este impuesto progresivo va detallando ciertos tramos en los cuales tendrá diferentes parámetros, diferentes porcentajes, diferentes cálculos
para pagar el impuesto sobre la renta, de lo cual mientras mayor salario tenga, mayor impuesto debe pagar. Bajo esa circunstancia podemos darnos cuenta cómo el impuesto sobre la renta, al ser un impuesto progresivo, respeta el derecho de igualdad y el derecho de equidad que tiene toda persona, ciudadano en la hermosa República de El Salvador. Podemos darnos cuenta entonces cómo existen ciertos principios que vienen a limitar esa capacidad impositiva que tiene el Estado de forma tributaria. Bajo esa situación, mis estimados, podemos determinar entonces que la ley del impuesto sobre la renta, en términos teóricos y prácticos, parece un impuesto progresivo equitativo, porque mientras más ingresos tenga, mayor es el impuesto que debo pagar. Mientras menores ingresos tengo, menor es el impuesto que debo de cancelar. Mucho ojo con respecto a esta situación, mis estimados, porque el impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestaciones de servicios pareciera que no cumple con este principio. El impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestaciones de servicios no cumple con dicho requisito, porque, como les decía anteriormente, en el impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestaciones de servicios no importa quién está realizando el hecho generador o el comportamiento jurídico, que sea la compra y venta de insumos, de productos finalizados. Ese siempre va a ser el consumidor final que debe pagar el tributo. En el impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestaciones de servicios, conocido como IVA, el contribuyente es la persona que está inscrita, como les dije anteriormente. Por lo tanto, el IVA no está estableciendo de forma clara una equidad con respecto a las personas. No importa si yo tengo mucho dinero en mi cartera, siempre voy a pagar el mismo precio por un cartón de leche. No importa que yo a duras penas tenga en mi cartera el dinero suficiente para pagar ese cartón de leche, siempre lo debo de pagar. Entonces, podemos establecer que con el impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestaciones de servicios no se está efectuando, no se está materializando ese principio de equidad, porque efectivamente no corresponde a cuánto dinero o a cuánto ingreso o capacidad tenga yo económica, sino que responde simplemente al hecho de comprar el bien de consumo final. Bajo esa situación, el impuesto a la transferencia de inmuebles y prestaciones de servicios no mide de forma clara la capacidad contributiva. Y bajo esa óptica pareciera que es uno de los impuestos más importantes para establecer conductas sociales. A esto es lo que le llamamos nosotros impuestos extrafiscales. ¿Por qué? Un impuesto fiscal es aquel que tiene por finalidad y objetivo simplemente recaudar fondos. Mientras que los impuestos extrafiscales, si bien es cierto que van a captar fondos, también con ellos nosotros podemos tener una regulación a un comportamiento que las personas llevan a cabo como hábitos. Por ejemplo, aquellas personas que fuman, aquellas personas que adoran al dios Baco, que ingieren bebidas embriagantes, podrían verse afectadas por un incremento en el IVA a dichos productos. Y si ustedes se dan cuenta, ya de esa manera el impuesto del IVA deja de ser simplemente fiscal con fines recaudatorios, sino que busca una finalidad que va más allá de lo fiscal y por lo tanto se le llama extrafiscal. Esta finalidad extrafiscal es la de regular el comportamiento de las personas que consumen esos productos que les he mencionado anteriormente y de esa manera evitar el consumo excesivo de dichos productos. Entonces, de esa manera podemos ver cómo el legislador, a través del IVA, puede hasta cierto punto limitar los comportamientos de las ciertas personas en razón de su capacidad contributiva. Si yo tengo capacidad contributiva para comprar esos productos, lo voy a hacer independientemente de cuál es el IVA. Pero si yo no tengo esa capacidad contributiva para comprar esos productos, me voy a ver limitado a utilizarlos, a ingerirlos. Y de esa manera el Estado cumple una función extrafiscal
que va a socializar los comportamientos de las personas. Por ejemplo, si yo quiero que la gente lea, que la gente se culturice más, obviamente los impuestos que se van a pagar por la compra de libros, que hoy en día en nuestros hábitos es ya muy difícil leer libros. Simplemente nosotros nos guiamos por audio videos y simplemente las nuevas generaciones ahora están más afectadas y entienden situaciones más fácil con audio videos que con estar leyendo libros. Pero mi finalidad es que comprendan que es extrafiscal o no extrafiscal, y de esa manera el IVA es uno quizás de los tributos más relevantes con respecto a esta circunstancia. Ahora bien, mis estimados, estos tres impuestos son impuestos no vinculados. ¿Qué significa eso? Que los ingresos que se obtienen con dichos tributos llegan a formar parte del erario público y pueden ser distribuidos por el Estado, pueden ser distribuidos por el gobierno según sus ideologías, según lo que ellos deseen realizar, según las necesidades que ellos deseen satisfacer de toda la población. Diferentes contributos vinculados. Digo tributos porque impuesto es una forma de tributo. Otra forma de tributo es la tasa. Otra forma de tributo es la contribución especial. Mientras que la tasa y la contribución especial son tributos, la tasa y la contribución especial son tributos vinculados en razón de que todo el dinero que ellos generen, en razón de todo el dinero que ingrese por las tasas y por las contribuciones especiales, ya tiene una finalidad para la cual han ingresado al Estado. Es decir, todo el dinero que yo recojo por una tasa, todo el dinero que yo recojo por una contribución especial, el Estado ya sabe para qué lo va a utilizar. Diferente es en el impuesto. En el impuesto el Estado no ha determinado aún cómo lo va a utilizar. Pero mucho ojo, yo les decía, el derecho administrativo viene a marcar las funciones que puede realizar cualquier funcionario público. Pero estas funciones, tal como lo dice el artículo 86, inciso tercero, y perdón que lo repita, pero debo hacer énfasis en eso. Y el artículo 86, inciso tercero de la Constitución establece que no hay más funciones que las que la misma ley establece. Quiere decir que los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que la ley les permite hacer. Por lo tanto, estos impuestos que son no vinculados, el impuesto sobre la renta, el impuesto a la transferencia de bienes raíces, el impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestaciones de servicios, obtienen los ingresos, pero ahora para poder distribuir estos ingresos y satisfacer las necesidades básicas, lo tengo que hacer también por medio de una ley. Una ley me permite la obtención de fondos y otra ley me va a permitir distribuir esos fondos para satisfacer las necesidades básicas de la población. La ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley de los bienes raíces, me permiten la obtención de fondos. Pero ahora, esas leyes no vienen a regular cómo yo voy a gastar esos fondos como Estado, sino que el Estado lo hace a través de otra ley general, que es la Ley General del Presupuesto General de la Nación. La Ley General del Presupuesto de la Nación. ¿Qué es la Ley General del Presupuesto de la Nación? Es una forma en la cual se determina cómo el Estado va a gastar sus fondos. La Ley del Presupuesto General de la Nación se crea todos los años. Todos los años las diferentes instituciones públicas, ya sean entes centralizados, entes descentralizados, entes desconcentrados, le dicen al gobierno: yo necesito estos fondos para poder funcionar el siguiente año. Yo necesito este dinero, esta suma, esta cantidad de dinero para poder seguir funcionando el siguiente año. Entonces nosotros nos damos cuenta que el artículo 86, inciso tercero de la Constitución de la República es tan amplio, viene a afectar de forma directa el derecho financiero, tiene varias implicaciones en lo que es el derecho tributario, y una de esas implicaciones no solo es imponer la carga tributaria, sino
que también viene a establecernos cómo nosotros vamos a gastar ese dinero, cómo nosotros vamos a utilizar ese dinero para la satisfacción de necesidades básicas, que dice que si el presupuesto general de la nación no contempla ese gasto, no contempla ese gasto público, nosotros no vamos a poder utilizar ese dinero. Ojo, gasto público es aquel en el que el Estado incurre para la satisfacción de una necesidad básica sin obtener una prestación por ese gasto público. Diferente es el costo público. En el costo público, el Estado saca ese dinero, pero está esperando que ese costo público le vaya a generar una contraprestación. Y esa contraprestación no necesariamente tiene que ser inmediata o mediata. La contraprestación se puede dar en el tiempo, no necesariamente puede ser inmediata, puede ser mediática posteriormente. Nada más que el costo público va generando como un beneficio que se denota como contraprestación para la sociedad. Un ejemplo muy claro de costo público es crear una escuela. Crear una escuela es un costo público porque a la larga va a beneficiar a todo El Salvador, porque los niños van a ser los nuevos profesionales y están creando su historia académica, están creando sus estudios, se están volviendo los profesionales que van a mantener a futuro a este hermoso país. Diferente es el gasto público. En el gasto público yo no tengo una contraprestación directa por nada. Por ejemplo, el salario de los funcionarios públicos es considerado por la doctrina un gasto público. El salario de los funcionarios públicos es considerado por la doctrina un gasto público, en razón de que el dinero sale y no se tiene una contraprestación directa. Sin embargo, esto es un poco discutido por la doctrina, ya que algunos dicen que el servidor público, al dar su subordinación, al brindar sus servicios para el Estado, está dando esa contraprestación. Sin embargo, algunos autores españoles como Villegas manifiestan que ese gasto público no se refleja porque la contraprestación debe materializarse y no debe quedarse en un simple servicio. La contraprestación debe materializarse y no debe quedarse en un simple servicio, y por esa razón lo considera un gasto público, porque si no se materializa, no hay forma de determinar la contraprestación. Importante costo y gasto público, porque el presupuesto general de la nación está compuesto tanto por costo como por gasto público. Y es importante hacer énfasis que ese costo y gasto público es creado por la ley del presupuesto general de la nación, que es hecho por la Asamblea Legislativa. Todos los años la Asamblea Legislativa viene a recabar toda la información de todos los entes que yo les mencionaba para poder distribuir ese dinero en lo que es el presupuesto general de la nación. Ahora, los tributos sin duda son sumamente relevantes porque es una forma en la cual el Estado puede obtener ingresos sin endeudarse. Es una forma en la cual el Estado puede obtener ingresos sin endeudarse. Pero ojo, estos tributos no pueden tener una calidad confiscatoria, porque el ciudadano contribuyente debe ser cuidado, el ciudadano contribuyente debe ser respetado, porque al ser una forma de obtener fondos sin endeudarse, es una forma segura en la cual el Estado puede estar recabando más dinero para satisfacer las necesidades básicas de la población. Entonces, si yo le confisco toda la forma en la cual el contribuyente está generando estos ingresos, quizás de una forma inmediata, bajo un primer efecto, nosotros podríamos llegar a considerar, nosotros podríamos llegar a entender que tenemos dinero para satisfacer esas necesidades básicas. Pero a la postre, después de algunos años, después de haber pasado un cierto periodo de tiempo, nos daremos cuenta cómo al haberle confiscado todos sus bienes, toda su producción a ese ciudadano, lo estaremos limitando para seguir creciendo, para seguir teniendo esa capacidad contributiva. Y al no tener la capacidad contributiva, quizás el reflejo se vea 2, 3 años después, ya no estamos recaudando los mismos tributos, ya no estamos recaudando los mismos fondos tributarios, en razón de que vino el Estado
y confiscó la forma en la cual los contribuyentes obtenían esos ingresos. Obviamente estoy hablando en términos generales, no me estoy refiriendo a ningún estado en particular, simplemente es la forma en la cual se deben de manejar las limitantes de la relación jurídica tributaria que el Estado tiene con el contribuyente, y de esa manera establecer de forma clara que ese también es uno de los principios limitantes de la facultad impositiva que tiene el Estado. Otro principio limitante es la no confiscatoriedad. Uno de los autores que a mí más me ha llamado la atención y que siempre me ha consternado por todo lo que escribía en aquel momento, Alberto Maferrer, tiene una obra denominada El Minimum Vitae. Da la casualidad que este iluminado de nuestro hermoso El Salvador, bajo esa obra del Minimum Vitae, establece cuál es aquella sustancia mínima que cada persona debe tener para satisfacer sus propias necesidades básicas. Porque el Estado, si bien es cierto, es nuestro papá jurídico, a quien le tenemos que poner queja bajo ciertas cosas que suceden en nuestro entorno social, en nuestra nación, no es como una situación que entre en gracia, no es una situación que sea aplaudida, que deba satisfacer las necesidades básicas de toda la población, no, por el contrario. Mientras menos necesidades básicas tiene el Estado, menos necesidad de imponer tributos. Mientras menos necesidades básicas, habrá menos necesidad de imponer tributos. Es decir, que el mínimo vital que garantice la sobrevivencia básica de cada una de las personas sin necesidad de intervención del Estado, garantiza que el Estado tenga que imponer menos tributos. Entonces, ¿cómo se refleja el mínimo vital? En esa capacidad económica que cada contribuyente tiene, en esa capacidad económica que cada contribuyente tiene para satisfacer sus necesidades básicas por sí mismo. Y al satisfacer sus necesidades básicas por sí mismo, será mucho más sencillo para el Estado satisfacer necesidades básicas de forma general. Y al satisfacer necesidades básicas por sí mismo, será menos el hecho de crear tributos por parte del Estado. De esta manera vemos como el mínimo vitae y la no confiscatoriedad de los medios de producción y la forma de producción que tiene un ciudadano contribuyente afecta directamente o no la funcionalidad del Estado. Porque obviamente es mejor imponer cargas tributarias que estarse endeudando con otros países para sostener la cosa pública. Perdón, término muy latín antes. En el derecho romano al Estado y a la forma de funcionamiento económico que se tenía se le llamaba res publica. Y res es cosa. Res en latín significa cosa. Entonces esa cosa pública, que era lo que manejaba los fondos del Estado, también estaba plasmado en aquella época en una ley. ¿Por qué razón? Porque manejar fondos del Estado es una gran responsabilidad. Y por lo tanto, si yo voy a utilizar fondos para un determinado rubro, que el presupuesto lo diga. Si yo voy a utilizar fondos para crear cierta infraestructura, que el presupuesto lo diga. Si yo voy a crear fondos para dar un determinado servicio que solo el Estado brinda, que el presupuesto lo diga. Independientemente después de que el ente centralizado pueda adquirir fondos por sí mismo o que el ente descentralizado adquiera fondos por sí mismo. Un ejemplo, una alcaldía, una municipalidad dentro de nuestro hermoso y bello El Salvador, tiene parte del presupuesto general de la nación para funcionar. Sin embargo, cada vez que emite una certificación de partida de nacimiento, cada vez que emite una certificación de partida de matrimonio, una certificación de partida de divorcio, cada vez que establece cualquier tipo de servicio que está brindando, está cobrando una determinada tarifa. Y esa tarifa, al ser un tributo vinculado, es utilizado para el mismo funcionamiento de la municipalidad. De esa manera podemos ver cómo esos entes utilizan el presupuesto general de la nación, pero también utilizan el dinero que ellos mismos están recaudando bajo la figura
de la tarifa o bajo la figura del precio público. Ya ustedes saben cuál es la diferencia entre tarifa y precio público. La tarifa es un tipo de servicio, un tipo de prestación que solamente se da tanto en empresas privadas como en empresas públicas, mientras que el precio público es por un servicio que la administración estatal da de forma monopolizada. Por ejemplo, uno de los servicios monopolizados que da el Estado es la Lotería Nacional de Beneficencia. Solo el Estado brinda ese tipo de servicio dentro de nuestro sistema económico jurídico. Diferente es tarifas. Por ejemplo, el Correo Nacional. Un Correo Nacional nos cobra una determinada tarifa, pero también existen otro tipo de empresas privadas que nos pueden brindar ese tipo de servicio. Entonces, cuando existe la dualidad, que tanto la empresa privada como el gobierno están brindando un determinado servicio, se le llama tarifa. Y cuando solo el Estado brinda ese determinado servicio, se le llama precio público. Pero ojo, no os vayáis a confundir. No os vayáis a confundir con respecto al hecho de las concesiones que da el Estado. En aquellas concesiones del Estado no significa que exista la dualidad de empresa privada y del Estado. Simplemente el Estado le delegó a una empresa privada la función que le correspondía al Estado. Como por ejemplo ocurre con Sertrasen o el RNPN en nuestro hermoso El Salvador, que son empresas privadas que están brindando el servicio que le correspondería brindar al Estado. Y de esa manera están obteniendo fondos, pero ahí la diferencia. Si le pertenecían al Estado, los fondos entraran directamente al erario. Pero al pertenecerle a RNPN, al pertenecerle a Sertrasen, los fondos pasan a esa empresa y los fondos no van directamente al Estado, sino que hay una forma de filtro. Y ese filtro hace que el dinero no llegue totalmente al Estado. Bajo esa óptica, vemos cómo el impuesto a la transferencia de bienes raíces, que se paga en la Dirección General de Impuestos Internos, entra directamente al Estado. Como el impuesto sobre la renta, que también al hacer la declaración jurada y pagar el mandamiento para cancelar el mandamiento de pago que se genera por el impuesto sobre la renta, también es un impuesto que entra de forma directa a las arcas del Estado, a la Dirección General de Impuestos Internos. Por esa razón es que la doctrina les conoce como impuestos directos, porque van de forma recta y sin ningún otro desvío a las arcas del Estado. Diferente es con la ley del impuesto a transferencia de bienes raíces, donde les decía yo que el contribuyente es como el que va acumulando, como el que va receptando, como el que va recibiendo todo ese débito fiscal, y dependiendo si su crédito fiscal es mayor o menor, nacerá la obligación de pagar materialmente o de transferir esos fondos que ha estado adquiriendo al Estado. De esa manera podemos concretizar que el impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestaciones de servicio no es directo. ¿Por qué razón? Porque la persona que está inscrita como contribuyente recibe el dinero y no lo lleva de forma directa al Estado, sino que tiene que hacer operaciones contables para llevarlo posteriormente a la Dirección General de Impuestos Internos. Y quizás un poco más complicado es el hecho de que esos fondos los va recabando, los va recogiendo de esos consumidores finales. Y esos consumidores finales son los que soportan la carga económica, pero ellos no lo llevan directamente a la Dirección General de Impuestos Internos, por eso se le llama impuesto indirecto. Con estas similitudes, con estas diferencias, nosotros entendemos de forma muy clara ya cómo funciona cada uno de estos impuestos, cómo funciona cada uno de estos tributos. Tributo, en términos generales, impuesto es una de sus clasificaciones más importantes para determinar a qué tipo pertenecen los tributos. Bueno, mis estimados, era un repaso para que ustedes puedan retroalimentar todo lo que hemos aprendido en la unidad, porque como les decía en la última clase virtual que tuvimos, o si no la hemos tenido, se los digo ahorita, es muy necesario que ustedes tengan fresco todas esas circunstancias, porque de esa manera van a entender cómo funcionan estos tres impuestos que serán examinados en este tercer parcial. Así que les externo mi muy grato saludo y muchas bendiciones para ustedes, y espero que el día sábado salgan lo mejor posible en su examen. Cuídense mucho y bendiciones. Nos vemos.